Mi esposa se congeló cuando llegué a la fiesta con la esposa de su amante. Fue un buen intercambio para mí. Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo. ¿Sabes qué, Matthew? Si tengo que oír hablar de tus sentimientos una vez más, puede que me quede dormido de pie. Ese fue el momento. El segundo exacto en que algo se rompió dentro de mí. Estaba de pie en medio de nuestra sala de estar tenuemente iluminada, con los brazos cruzados, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando su codo como la cuenta atrás de un reloj. Hannah, mi esposa desde hacía 7 años, mi mejor amiga desde la universidad, me miró como si yo fuera un correo electrónico tedioso que no quería responder. ¿Y yo? Yo simplemente me quedé congelado en el sofá. Cada palabra que había estado a punto de decir se marchitó bajo el peso de esa única frase. Siento no ser una compañía emocionante esta noche, logré decir, con la voz tensa. Pensé que decirte cómo me sentía todavía importaba. Hannah puso los ojos en blanco y agarró su bolso de mano de la mesita. Lo es, en pequeñas dosis. ¿Pero esto? Hizo un gesto a su alrededor como si el aire mismo fuera ofensivo. Esta energía pesada y deprimente, es agotadora. Mi mandíbula se tensó. Quería gritar, lanzar la lámpara, recordarle que trabajaba 60 horas a la semana solo para evitar que este lugar se derrumbara financieramente. Que no me había perdido ni uno solo de sus eventos de networking, incluso cuando sabía que solo me invitaba por las apariencias. Que todavía la amaba, a pesar de todo. Pero nada de eso importaría. No esta noche. Pasó junto a mí como una ráfaga hacia la puerta, se roció perfume como si ya estuviera en otro lugar y dijo por encima del hombro, es solo una cena con amigos, Matthew. No me esperes despierto. No miró hacia atrás. La puerta se cerró con un clic y me quedé allí, atónito. Las sombras en la habitación se profundizaron con la noche. Afuera, el viento raspaba las ramas de los árboles contra la ventana con un ritmo inquieto. Dejé que el silencio me tragara por un rato. Dejé que carcomiera la parte de mí que todavía se aferraba a la idea de que tal vez solo estábamos pasando por una mala racha. Pero entonces mi teléfono vibró. Parpadeé mirando la pantalla. Número desconocido. Un mensaje. Te está mintiendo. Solo 4 palabras, pero aterrizaron como un puñetazo en las costillas. Se me cortó la respiración. Mis pulgares se cernieron sobre la pantalla, inseguro de si borrarlo o llamar a la policía. Pero entonces vibró de nuevo. Si quieres la verdad, encuéntrame mañana, 9 de la mañana. Café Driftwood. No le digas. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza como si tuviera un lugar urgente al que ir. Esto ya no era solo paranoia. Alguien sabía algo. Y quienquiera que fuera, no parecía un bromista. Miré el reloj. 11:42 de la noche. Hannah todavía no había llegado a casa. Solo eso solía molestarme. Ahora me aterraba, no porque pensara que estaba en peligro, sino porque sospechaba por primera vez que no lo estaba. Apagué la lámpara y dejé que la habitación se oscureciera por completo, salvo por la luz azul de mi teléfono. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla negra. Un rostro cansado, las patas de gallo acentuándose, los hombros caídos bajo el peso de aguantar demasiado tiempo. Deslicé el mensaje para cerrarlo y reservé un viaje al café. Si alguien finalmente iba a romper el silencio, no me lo iba a perder. Solía pensar que Hannah era mi hogar, pero ahora no estaba seguro de saber siquiera sobre qué estaba construida mi casa. Y algo me decía que el suelo bajo mis pies estaba a punto de moverse. A la mañana siguiente, me senté en una pequeña mesa escondida en el rincón más alejado del café Driftwood, con las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica que hacía tiempo que había dejado de humear. Llegué temprano. Por supuesto que llegué temprano. El lugar estaba tranquilo. Los suelos de madera crujían bajo baristas que se movían lentamente, una guitarra acústica murmuraba desde los altavoces del techo, y el olor a ascones de canela y demasiada leche de avena flotaba en el aire. Acogedor, inocente. Exactamente el tipo de lugar en el que no esperarías que tu vida se desmoronara. Entonces entró ella. Zoe.
Escaneó la habitación como alguien que busca una salida antes incluso de pensar en sentarse. Sus ojos encontraron los míos rápidamente, y hubo una pausa, un instante, en el que me pregunté si simplemente seguiría caminando. Pero no lo hizo. Vino directamente hacia mí y se sentó sin decir una palabra. Parecía que no había dormido. Sus ojos eran agudos, pero cansados, de un verde pálido, casi gris. Llevaba el pelo recogido en una de esas formas desenfadadas que probablemente no eran nada desenfadadas. No llevaba maquillaje, y sin embargo, había algo llamativo en ella. No parecía alguien que buscara venganza. Parecía alguien que había sido herida de una manera muy específica y había decidido hacer algo al respecto. ¿Eres Matthew?, preguntó en voz baja, su voz grave pero clara. Asentí. ¿Eres la que me envió el mensaje? Hizo un pequeño asentimiento y luego sorbió el latte que el barista acababa de dejar, como si ya hubiera hecho esto antes. Como si descubrir la aventura de alguien durante el desayuno fuera solo una tarea más en una lista de quehaceres muy complicada. Dejó la taza con cuidado. Mi marido se llama Owen. Es con el con quien tu esposa se ha estado viendo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando los arañazos de la mesa, las pequeñas imperfecciones de la madera. Había algo surrealista en estar sentado aquí hablando con una total desconocida sobre algo tan íntimo, algo que te cambia la vida en silencio. Continuó. Encontré sus mensajes hace 2 semanas. Estúpido, la verdad. Solo miré porque dejó su portátil abierto. Ni siquiera sospechaba antes de eso. La miré a los ojos. ¿Estás segura de que es mi esposa? Zoe asintió. Su nombre está en la conversación. También hay selfies, reservas de hotel. Y anoche, la vi entrar en el mismo restaurante al que él me dijo que iría solo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo dijo con tanta calma, pero aún así me revolvió el estómago. Exhalé lenta y silenciosamente. Me dijo que era una cena con viejos amigos. Zoe sonrió entonces, una sonrisa seca, irónica. Sí. Owen dijo que era una cena de negocios. Increíble lo sociables que son ambos el uno sin el otro. Nos quedamos en silencio unos segundos, el tintineo de las tazas y el siseo de la leche al vapor llenando los vacíos que nuestras palabras no alcanzaban. Luego se inclinó hacia adelante. Quiero seguirlos discretamente. Documentarlo todo. No porque quiera atraparlos. Ya lo hice. Quiero la verdad. Quiero el panorama completo. Y creo que tú también. Dudé. ¿Qué esperas encontrar? Zoe me miró directamente. Algo que no pueda desver. Algo que haga que irse sea más fácil. Y ahí estaba. La verdad detrás de nuestros ojos. No estábamos aquí para atrapar a nuestros cónyuges. Estábamos aquí para liberarnos de la duda. Asentí lentamente. De acuerdo, estoy dentro. Ella sonrió de nuevo, esta vez con el más mínimo rastro de alivio. Bien. Ya tengo un plan. Ese momento fue extraño, decidir convertirme en aliado de la esposa del hombre con el que mi esposa probablemente se acostaba. Pero había un extraño consuelo en ello, una extraña dignidad en decir, no me sentaré más en la oscuridad. Al salir del café, Zoe se detuvo a mi lado. Nos turnaremos. Días alternos. Es más seguro así. Y no se lo diremos a nadie. Todavía no. Ni siquiera a ellos. Especialmente no a ellos. Intercambiamos números. Sin apretón de manos. Sin votos dramáticos de venganza. Solo un acuerdo silencioso sellado con un café. Caminé a casa sintiéndome más lúcido. No más tranquilo, pero más lúcido. Algunas personas buscan cerrar ciclos. ¿Yo? Por fin estaba listo para abrir la puerta. Comenzó en silencio. Sin persecuciones dramáticas, sin confrontaciones susurradas en el vestíbulo de un hotel. Solo 2 personas intercambiando turnos en un silencio prestado, tratando de reconstruir las vidas en la sombra de sus cónyuges. Zoe y yo nos reunimos de nuevo la noche siguiente.
Ella había aparcado su coche frente a un restaurante de lujo en el Distrito de las Artes, el tipo de lugar con letreros de solo ballet y camareros con delantales negros. Hannah había hecho una reserva allí una vez para nuestro aniversario, hace años. Recuerdo haber pensado que la carta de vinos costaba más que nuestra compra mensual. Zoe ya estaba en el asiento del pasajero de su coche cuando llegué. Bajó la ventanilla lo suficiente para hablar. «Están dentro», dijo en voz baja. Mesa cerca de la ventana. Se rió cuando él le tocó la mano. Esa simple frase no debería haberme dejado sin aliento, pero lo hizo. Miré al otro lado de la calle. Efectivamente, allí estaban. Hannah, mi Hannah, inclinando la cabeza, sonriendo como no la había visto hacerlo en meses. Owen hablaba con la confianza despreocupada de un hombre que creía que el mundo le debía discreción. Tomé fotos, añadió Zoe, entregándome su teléfono. Allí estaban, borrosas pero innegables, su mano en la rodilla de él debajo de la mesa, los dedos de él trazando el borde de la copa de vino de ella como un movimiento ensayado de una película romántica. Quería creer que había una explicación diferente, pero las imágenes no mentían. Su soltura, su comodidad, su sincronización, todo encajaba demasiado perfectamente. Más tarde esa semana, los seguimos de nuevo. Viajes separados, manzanas diferentes. Zoe los pilló compartiendo un taxi, sentados muy juntos, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro en conversación. Esperé fuera del Marriott del centro mientras ella tomaba una foto de ellos entrando por la entrada lateral, vestidos demasiado informalmente para cualquier función de negocios. Nadie pronunció la palabra aventura. No lo necesitábamos. En cambio, nos reuníamos en aparcamientos oscuros, con café barato en la mano, comparando notas como detectives novatos demasiado cansados para la incredulidad. ¿Alguna vez sientes que esta es la vida de otra persona?, pregunté una noche, viendo nuestro aliento empañar el aire frío. Todo el tiempo, dijo Zoe, como si me hubiera deslizado en la versión equivocada de la realidad. Empezamos a notar patrones. Los mismos días de la semana, siempre un martes por la noche y un jueves a la hora de comer, nunca días consecutivos, como si una alarma interna les advirtiera que escalonaran sus movimientos. Tenían reservas para cenar que coincidían 2 veces. Nombres diferentes, misma mesa, misma hora. Zoe las imprimió del correo electrónico sincronizado de su marido. Lo guardamos todo. Un archivo creciente de infidelidad, fechas, horas, fotos, registros. Hice una hoja de cálculo. Ella coloreó el calendario. Lo que me sorprendió no fue la traición. Fue lo ordinario que se había vuelto todo. Lo rutinario que era para alguien a quien amas desaparecer detrás de una sonrisa falsa y una excusa educada. Nunca hablamos de lo que haríamos con las pruebas. Todavía no. El objetivo no era la venganza. No en este punto. El objetivo era la claridad. Entre vigilancias, Zoe y yo empezamos a hablar de otras cosas. Su trabajo, trabajaba en una editorial, sobre todo de no ficción. Mi trabajo en ti, la resolución de problemas monótonos y las oficinas silenciosas. Compartimos historias, comparamos notas sobre las mentiras que nos habían contado. Pero algo cambió. Ella empezó a preguntar más sobre mí, cómo era Hannah antes de todo esto, que solía amar de ella. Le dije la verdad. Hannah solía reírse de mis malas imitaciones, se quedaba dormida con la cabeza en mi regazo durante las películas antiguas, insistía en bailar conmigo en la cocina cuando llovía. Zoe sonrió ante eso. Suena a que una vez fue una persona real. Lo fue, dije, o quizás yo estaba ciego. Ella no discrepó. Y no pude evitar notar que cuando Zoe se reía, no era cautelosa. Era real, sin filtros. Y no había oído algo real en tanto tiempo que casi no lo reconocí. Pero esto no era un romance. Todavía no. Esto era una guerra. Silenciosa y metódica. Aún así, el campo de batalla se sentía menos solitario ahora. Se suponía que era una simple vigilancia. Mismo patrón, misma rutina. Zoe me había enviado un mensaje ese mismo día. Corto y simple. Le dijo que trabajaría hasta tarde de nuevo.
¿Quieres ver qué significa eso realmente? Así que me encontré con ella en el centro, en un garaje a medio llenar frente a lo que yo pensaba que era el lugar de trabajo de Hannah. Al menos lo que ella decía que era. Hannah siempre había dicho que trabajaba en desarrollo para una organización artística sin fines de lucro, un trabajo al que se había cambiado hacía 6 meses después de dejar su puesto corporativo. Nunca lo cuestioné. Traía a casa folletos, formularios de donación, incluso una vez una bolsa de tela con el logo de la organización. La bajada de sueldo había sido notable, pero decía que el trabajo era más gratificante. Le creí, o quizás solo quería creerle. Observamos desde el otro lado de la calle mientras el reloj se acercaba a las 6. La gente empezó a salir por las puertas de cristal. Hombres con chaquetas deportivas, mujeres con cordones de identificación, charlando en parejas o revisando sus teléfonos. Zoe se inclinó en su asiento. Ese es el tipo, susurró. Owen. Efectivamente, allí estaba él, abrigo marrón, sonrisa relajada, charlando con una morena en la acera. Hannah no estaba con él. Pero entonces Zoe se echó hacia atrás, frunciendo el ceño. Qué raro. ¿Qué? Dijo que se quedaba hasta tarde para ayudarlo a preparar un evento para donantes. Si ella está dentro, ¿por qué él ya se va? No tenía respuesta. Pasaron los minutos. Más empleados se fueron. Las luces del vestíbulo se atenuaron y, sin embargo, ni rastro de Hannah. Zoe metió la mano en su bolso y sacó algo inesperado. Un directorio de la empresa impreso. Llamé ayer, dijo, casi disculpándose. Dije que buscaba oportunidades de prácticas. Pedí un organigrama. La miré, impresionado y ligeramente alarmado. Pasó las páginas, señaló una lista. Estos son todos los de desarrollo. No hay ninguna Hannah Lorne. Ni ninguna variación. ¿Estás segura? Lo revisé 2 veces, 3 veces, incluso lo crucé con su LinkedIn. No está en la nómina. Parpadeé lentamente. Mis dedos se enfriaron contra el volante. Entonces, ¿dónde demonios ha estado yendo todos los días? Zoe negó con la cabeza. Creo que ambos hemos estado mirando por la ventana equivocada. El silencio entre nosotros era más pesado de lo habitual. Se inventó un trabajo, murmuré. Durante 6 meses. Nos quedamos allí sentados tratando de armar el rompecabezas. ¿Qué se necesitaría para crear toda una vida laboral falsa? Coartadas diarias, desplazamientos, llamadas de trabajo en altavoz que yo había oído desde la cocina. Reuniones, cenas con clientes, todo ello. ¿Ficción? Zoe se reclinó en su asiento. Apuesto a que se encuentra con Owen durante el día. Usa el trabajo como tapadera. Lo hace parecer profesional. La teoría tenía sentido. Demasiado sentido. De repente, el alcance de su mentira se expandió. No eran solo noches robadas en habitaciones de hotel. Era una actuación a tiempo completo. Una identidad falsa completa interpretada en tiempo real. Sentí náuseas. ¿Estás bien?, preguntó Zoe en voz baja. Asentí, pero no lo estaba. Porque hay un tipo de dolor único que te golpea cuando te das cuenta de que tu cónyuge no solo te está engañando. Han creado una versión de sí mismos que ni siquiera te incluye. Zoe extendió la mano, su mano rozando la mía por primera vez. No romántico, no audaz, solo contacto humano. Sé que es mucho. Esto lo cambia todo, dije. No, dijo ella suavemente. Lo confirma todo. No seguimos a nadie más esa noche. No lo necesitábamos. En su lugar, condujimos en silencio un rato, luego aparcamos fuera de un restaurante tranquilo y pedimos patatas fritas que no tocamos. Me quedé mirando el salero, con la mente dando vueltas. ¿Mintió sobre quién es? Zoe asintió. Él también. Dijo que estaba en ventas de tecnología. Resulta que lo dejó el año pasado. Ahora hace cripto en casa. Otra vida falsa. Otro espejo roto. Finalmente la miré. ¿Y ahora qué?
Zoe exhaló lentamente. Ahora planeamos. Fue la primera vez que oí acero en su voz y me di cuenta entonces de que ya no solo estábamos recopilando pruebas. Nos estábamos preparando para algo. No venganza. Todavía no, pero algo parecido. Para la semana siguiente, el ambiente en nuestro apartamento había cambiado. Hannah, a pesar de todos sus esfuerzos por ocultar la verdad, había empezado a actuar con ternura. Preparó la cena un martes sin que se lo pidieran, pollo a la marsala, igual que en nuestro tercer aniversario. Luz de velas, ya suave sonando en su teléfono. Incluso se puso la blusa azul marino que una vez le dije que la hacía parecer sacada de una revista. Pensé que podríamos cenar juntos por una vez, dijo, sonriendo demasiado rápido, como solíamos hacer. Me senté frente a ella, asentí educadamente y di un bocado que no saboreé. El vino que sirvió llenó ambas copas hasta el borde. Levantó la suya con aquel viejo brillo en los ojos. Por empezar de nuevo, dijo en voz baja. Choqué mi copa con la suya y sonreí débilmente. Por dentro, estaba en otro lugar por completo. Zoe y yo nos habíamos reunido en el aparcamiento de una librería la noche anterior, intercambiando más pruebas como contrabandistas con un propósito compartido. Había encontrado una segunda dirección de correo electrónico vinculada al nombre de Owen, una cuenta utilizada casi exclusivamente para enviar billetes electrónicos y confirmaciones de hotel. Una destacaba, una reserva de cabaña de hace 2 meses, para 4 noches, 2 huéspedes. Bajo huésped 2 estaba el nombre de mi esposa. Pero aquí estaba Hannah, preguntándome si recordaba el viaje a la playa que hicimos a Myrtle hace años. Sacó un álbum viejo. Fotos reales, páginas brillantes. Incluso señaló una en la que yo estaba medio dormido en una hamaca, con ella acostada sobre mí como una manta. Todavía roncabas, dijo, dándome un codazo, riendo. Pensé que podrías salir flotando. Le devolví una risita. Del tipo que le das a un extraño que te elogia los zapatos. Y pregunté, ¿deberíamos intentar la terapia de nuevo? Su expresión cambió brevemente, apenas, como si no esperara que yo mordiera el anzuelo. ¿Estarías dispuesto a eso?, preguntó, inclinando la cabeza. Por supuesto, dije con calma, si pudiera ayudar. Me tocó la mano sobre la mesa. Me gustaría. Así que concertamos una cita y el acto comenzó. En la sala de espera, se apoyó en mí, con la cabeza en mi hombro como en los viejos tiempos. Pero su peso se sentía diferente ahora, más pesado, como un disfraz presionando contra mi piel. La terapeuta, una mujer llamada Rehena, nos recibió con ese tono tranquilizador entrenado para desenredar los líos de otras personas. Hizo preguntas abiertas. Hannah respondió con palabras de moda. Últimamente he estado abrumada, dijo dulcemente. El trabajo ha sido intenso. La miré, preguntándome en qué oficina imaginaria estaba pensando. Rehena se volvió hacia mí. ¿Y tú, Matthew? ¿Cómo te has sentido? Miré a mi esposa, a esta versión pulida y de ojos brillantes de sí misma, y dije lo único que se sentía verdad, distanciado. Hannah buscó mi mano de nuevo, la apretó un poco demasiado fuerte. Lo superaremos. Siempre lo hacemos. Asentí. Pero no lo haríamos. Porque yo tenía un plan. Porque Zoe había impreso un mes de recibos de hotel. Porque mientras Hannah servía vino tinto y rememoraba fotos de la playa, yo mantenía mi teléfono cargado, esperando nuestra próxima vigilancia. En casa, nuestra sala de estar se había convertido en un teatro. Sonreíamos a través de nuestros diálogos, marcábamos nuestras posiciones y ofrecíamos actuaciones dignas de aplauso. Pero el guión ahora me pertenecía a mí. La terapia se convirtió en rutina. Miércoles por la tarde a las 5:30. Misma sala de espera, mismas sonrisas forzadas, mismas excusas vestidas de introspección. Rehena, siempre paciente, seguía intentando pelar las capas. Centrémonos en la honestidad esta semana, dijo durante nuestra tercera sesión. Honestidad real, sin roles, sin actuaciones. Casi me reí. Hannah cruzó las piernas y juntó las manos recatadamente en su regazo. Honestamente, creo que he estado bajo presión con el trabajo, la familia y todo.
Ha sido mucho. No estoy segura de haber tenido espacio para procesar las cosas. La miré. No se inmutó. No has tenido espacio, dije en voz baja. Hannah parpadeó. No quise decir que no lo hayas intentado. Solo que a veces necesito resolver las cosas en mi propia cabeza. Rehena asintió, animándola. Es justo. ¿Y Matthew, cómo respondes cuando escuchas eso? Quería decir que respondo descargando un registro de llamadas de la oficina inexistente de su trabajo falso, pero no lo hice. En cambio, sonreí débilmente y dije, supongo que estoy aprendiendo a escuchar mejor. Era medio verdad. Estaba escuchando, solo que no a ella. Porque por la noche, mis conversaciones estaban en otra parte. Zoe y yo habíamos caído en un ritmo. Después de cada sesión con Hannah, le enviaba un mensaje de texto con una sola palabra, hecho. Ella respondía, café. Se convirtió en nuestro ritual. Mesas tranquilas en cafés de esquina. Sin contacto visual con nadie más. Solo nosotros, desahogándonos. Al principio, nos limitábamos a las actualizaciones. Lo que veíamos, lo que oíamos, lo que sabíamos. Pero el tono cambió. Empezó a preguntarme cómo dormía. Le hablé de mi insomnio, de despertarme a las 3:14 de la madrugada. Casi todas las noches y simplemente quedarme allí, escuchando el silencio. Ella me habló de los libros que yacían sin leer en su mesita de noche. De los sueños que últimamente se sentían demasiado pesados. Nunca nos tocamos, nunca cruzamos ninguna línea, pero el espacio entre nosotros se sentía seguro. ¿Real? Hannah, mientras tanto, seguía intentándolo, o fingiendo. Sugirió una escapada de fin de semana. Solo nosotros dos, dijo alegremente, como solíamos hacer. Asentí. Claro, pero nunca reservé el tiempo. La dejé planificarlo sabiendo que cancelaría en el último minuto. No protestó cuando lo hice, solo ofreció una sonrisa suave y dijo, la próxima vez. En terapia, seguía pintándose a sí misma como alguien incomprendida. He estado tratando de estar presente, le dijo a Rehena. Pero a veces siento que Matthew ya se ha ido. Esa parte, al menos, era cierta. Porque me había ido, emocional, mental, quizás incluso espiritualmente. Simplemente no había hecho las maletas todavía. En casa, nuestra rutina se había convertido en una danza de desapego. Hablábamos de trivialidades durante el desayuno. Ella preguntaba si necesitaba algo de la tienda. Yo respondía con un neutral estoy bien. Nos íbamos a dormir a la misma hora, pero no nos mirábamos. El aire entre nosotros estaba quieto, demasiado quieto. Y, sin embargo, de vez en cuando, la encontraba observándome, no con sospecha, sino con algo parecido a la esperanza, como si creyera que este guión que estábamos interpretando todavía tenía un final feliz. Pero no lo tenía. Porque cada noche mis pensamientos volvían a la mujer que se sentaba frente a mí sin nada que ganar, solo la verdad que dar. Zoe nunca pedía más de lo que yo podía dar. Pero algo dentro de mí quería darle todo de todos modos. No porque me estuviera enamorando, sino porque finalmente recordaba lo que se sentía ser visto. Empezó lentamente. Ella comenzó a hacer la cama de nuevo, con esas esquinas de hospital que solía saltarse. Planchaba mis camisas, doblaba mi ropa sin anunciarlo. El jueves, me preparó el almuerzo para el trabajo y metió una nota. Pensé que te gustaría una pequeña sorpresa. Con amor, H. Era el tipo de cosas que solía hacer cuando éramos recién casados. Pero esta vez, se sentía hueco, como un actor siguiendo sus indicaciones. En la cena, hacía preguntas no sobre mi día en el sentido educado, sino preguntas detalladas. Específicas, intencionadas. ¿Así que Graham todavía te está dando problemas con el proyecto Jenkins?, preguntó, pasándome un plato de verduras asadas. Parpadeé. ¿Te acuerdas de eso? Ella sonrió, inclinando la cabeza. Por supuesto, escucho. Lo dijo como si probara algo. Como si una memoria atenta pudiera remendar la confianza rota. Mastiqué lentamente y asentí.
Sigue siendo un micromanager. Nada nuevo. Pareció aliviada, como si pasar esa prueba conversacional significara que habíamos recuperado terreno. Pero yo sabía la verdad. Porque la había pillado revisando mi teléfono la noche anterior. No fui descuidado. Nunca lo dejé desbloqueado. Nunca lo dejé fuera de mi vista. Pero había ido al baño sin él. 20 segundos como máximo. Cuando volví, ella estaba sentada perfectamente quieta en el borde del sofá, con el teléfono boca abajo en la mesa de café. Sus ojos se encontraron con los míos demasiado rápido. «Dejaste tu teléfono», dijo, con la voz un poco demasiado pareja. «Sí», respondí, recogiéndolo. «Sonó». «No», dijo, apartando la mirada. Y así, el aire se tensó de nuevo entre nosotros. Ella nunca lo mencionó, y yo tampoco. Pero después de eso, la amabilidad aumentó. Hizo tostadas francesas el sábado por la mañana, encendió una vela en el baño mientras me duchaba, como si estuviéramos en un hotel boutique. Compró mi pasta de dientes favorita sin preguntar. Fue una avalancha de atenciones. Pero detrás de sus ojos había otra cosa, cálculo. No hacía preguntas porque me extrañara. Estaba estudiando el guión, revisándolo, tratando de averiguar cómo habían cambiado las líneas y por qué el público, yo, ya no aplaudía. Ese domingo, la sorprendí observándome mientras trabajaba en la mesa del comedor, simplemente mirando. Cuando levanté la vista, parpadeó y sonrió. «Pareces más ligero últimamente». «Ah, sí», dije, sin devolverle la sonrisa. Ella asintió. «Sí, como si algo se hubiera quitado de tus hombros». Sostuve su mirada por un segundo. Tal vez así ha sido. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y volvió a la cocina, y me quedé allí preguntándome qué estaba tratando de deshacer exactamente. ¿Y por qué ahora? Tal vez sospechaba algo. Tal vez se había dado cuenta de que ya no me inmutaba cuando decía que tenía una cena de trabajo hasta tarde. O de cómo no le preguntaba a quién le enviaba mensajes. De cómo había dejado de buscar honestidad en sus palabras. Eso era lo que la asustaba. No la distancia, el silencio. No podía leerlo. Y para una mujer que se enorgullecía del control, esa incertidumbre era más amenazante que cualquier confrontación. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba acusarla de nada. Porque cuanto más no decía nada, más la hacía cuestionarlo todo. No había visto a Zoe en 4 días. Ambos habíamos acordado mantener un perfil bajo, darle un respiro a nuestra pequeña operación, mantener las sospechas lejos de nosotros. Pero esa mañana, recibí un mensaje de ella que se sentía diferente. ¿Podemos vernos esta noche? Sin lenguaje en clave, sin recibos de hotel, solo una pregunta. Así que nos encontramos en el parque cerca de la calle 8, el que tiene la fuente rota y los bancos que siempre se inclinan un poco demasiado hacia atrás. Estaba casi vacío, solo un par de corredores y un hombre mayor alimentando a los pájaros como si fuera su trabajo. Zoe ya estaba allí cuando llegué. No me miró de inmediato, solo miraba al frente, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Algo en mi estómago se apretó. Ella no guardaba silencio. No así. ¿Estás bien?, pregunté, sentándome a su lado. Un largo suspiro escapó de sus labios. Me hice una prueba, dijo finalmente. Al principio no entendí. ¿Una prueba? Asintió una vez, todavía sin mirarme a los ojos. De embarazo. Todo dentro de mí se detuvo. La palabra quedó suspendida allí como niebla, negándose a levantarse. Abrí la boca, la cerré, y luego intenté de nuevo. ¿Y? Zoe sacó lentamente un trozo de papel doblado de su abrigo. Sin marcas, sin revelaciones dramáticas, solo los resultados. Me lo pasó sin decir una palabra. ¿Positivo? Mi pecho se apretó como si una cuerda se estuviera tensando lentamente a su alrededor. No pretendíamos llegar a esto. No habíamos cruzado la línea hacia una aventura salvaje.
Había sido una noche, un momento de vulnerabilidad después de una larga semana, aparcados en mi coche bajo un cielo manchado de luces de la ciudad. No fue apasionado ni imprudente. Fue silencioso, casi reverente, una válvula de escape que no habíamos planeado abrir. ¿Y ahora? Le devolví el papel. ¿Estás segura de que es mío?, pregunté suavemente, arrepintiéndome al instante de cómo sonó eso. Zoe me miró entonces, no herida, solo cansada. No he estado con Owen en semanas, dijo en voz baja. He estado durmiendo en casa de mi hermana la mitad del tiempo. Él ni siquiera se da cuenta. Asentí, tragándome el pánico que subía por mi garganta. No vine a dejarte esto encima, añadió. No he decidido qué voy a hacer. Solo pensé que merecía saberlo. Miré hacia el parque. La fuente borboteaba detrás de nosotros como si luchara por importar. No sé qué decir, admití. No tienes que decir nada, susurró ella. Esto no cambia tu plan, tu vida. No me debes nada. Eso dolió de una manera que no esperaba. Porque parte de mí quería deberle algo. No por culpa, sino por algo más profundo, algo que no había podido nombrar. No me voy a ir, dije después de una larga pausa. Zoe parpadeó. Matthew, no tienes que. No me voy a ir, repetí. Me miró entonces. Realmente me miró. Y por un momento, simplemente nos quedamos allí, atados por algo que ninguno de los dos había planeado. Las hojas susurraban con el viento. Un cuervo graznó en algún lugar de los árboles, y de repente el mundo se sintió demasiado grande de nuevo. ¿Ella sabe?, preguntó Zoe en voz baja. ¿Hannah? No, dije. Está demasiado ocupada observando mis zapatos y fingiendo recordar nuestro primer baile. Ambos reímos. Pero la risa no llegó a nuestros ojos. No puedo mentir sobre esto, añadí. La expresión de Zoe se oscureció. No tendrás que hacerlo. Esa noche, caminé a casa con las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo y la mente corriendo en todas direcciones a la vez. Durante meses, había estado operando con una misión clara, encontrar la verdad en el matrimonio, tomar el control. Ahora, la verdad había tomado una nueva forma, una forma frágil e inesperada que ni Hannah ni Owen podían ver venir. Y la pregunta que resonaba en mi cabeza no era ¿qué hago ahora? Era ¿en quién me convierto ahora? Porque una vez que cruzas una línea como esta, no hay vuelta atrás. La siguiente sesión de terapia fue más silenciosa de lo habitual. Sin evasivas, sin una lista de razones por las que había estado ocupada o cansada. Hannah se sentó con las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo. El silencio presionaba sus hombros como un abrigo que no quería llevar. Rehena, sentada frente a nosotros, pareció sentir el cambio también. Sus ojos se movieron de Hannah a mí, y luego de vuelta. No habló de inmediato. Nosotros tampoco. Finalmente, Hannah rompió el silencio. Ya no sé cómo llegar a él, dijo, su voz baja. Pero siento que se ha alejado tanto que, aunque gritara, no me oiría. No la miré. No de inmediato. Solo observé cómo sus dedos jugaban con la alianza en su mano, deslizándola hasta la mitad y luego de vuelta. Un hábito nervioso que había adquirido durante nuestro segundo año de matrimonio. No la había visto hacer eso en mucho tiempo. Sé que he cometido errores, continuó. Grandes. Pero una parte de mí seguía creyendo que encontraríamos el camino de vuelta, que él todavía lucharía. Que si tan solo le recordaba lo que teníamos, me vería de nuevo. Me miró entonces, esperando, esperanzada. Finalmente encontré su mirada. Firme, tranquila. Dices que quieres que luche, dije. Pero, ¿por qué estoy luchando, Hannah? ¿Por una versión de nosotros que tú seleccionaste mientras me mentías a la cara? ¿Una relación que editaste en tiempo real mientras escribías otra vida al margen? No se inmutó. Si acaso, sus hombros se hundieron un poco más. Rehena intervino suavemente. ¿Cómo sería, Hannah, si Matthew te perdonara? Si eligiera quedarse. Ella parpadeó, con los ojos vidriosos. Sería como estar en casa.
Como si hubiéramos sobrevivido a algo. ¿Y si no lo hace?, preguntó la terapeuta en voz baja. Hannah no respondió de inmediato. Luego, suavemente. Entonces sabré que esperé demasiado. El silencio volvió a llenar la habitación. Parecía frágil en ese momento. No porque estuviera llorando. No lo estaba. Sino porque sus defensas habituales habían desaparecido. Las sonrisas perfectamente sincronizadas, las racionalizaciones agradables, el arrepentimiento superficial. Todo reemplazado por algo crudo, algo más cercano a lo real. Pero era demasiado tarde. Porque yo había visto los recibos. Porque conocía las fechas de la cabaña. Porque había visto sus manos en el pecho de otro hombre en una foto granulada tomada desde detrás de un arbusto en un aparcamiento. Porque había oído la respiración de Zoe entrecortarse cuando me mostró la prueba. Observé a Hannah ahora y me pregunté cuántas versiones de sí misma había creado para otras personas. ¿Era la mujer de esa foto la real? ¿O era la que estaba sentada a mi lado, con los ojos húmedos pero no rotos? Todavía te amo, susurró. No me conmovió. Porque el amor real, no miente durante 6 meses y finge que la única víctima fue el tiempo. Rehena me miró. Gentil, indescifrable, del tipo que los terapeutas reservan para los hombres al borde de una decisión. ¿Quieres responder? Respiré hondo. Ahora mismo no. Hannah volvió a mirar su regazo. Sus hombros no se levantaron esta vez. Sin tensión, solo quietud. Al salir, no buscó mi mano como solía hacer. Condujimos a casa en silencio. No un silencio de enfado, no un silencio incómodo, un silencio final. Del tipo que solo llega cuando una persona sabe que ya se ha ido y la otra acaba de darse cuenta también. Llegué 20 minutos tarde, no elegantemente tarde, sino deliberadamente. La voz de Hannah ya flotaba a través de las ventanas abiertas de la casa de su colega, melódica y ensayada, como siempre que sabía que la gente la observaba. Era el tipo de risa que decía, estoy perfectamente bien, un tono pulido por años de ser anfitriona y fingir. El camino de entrada estaba lleno. El aire era cálido, de principios de primavera, con brochetas a la parrilla y perfume caro mezclándose con el bajo zumbido de la conversación. El tipo de noche hecha para publicar en Instagram, luces de hadas en lo alto, servilletas de cóctel con chistes impresos, risas que subían a intervalos seguros. Y entonces entramos, Zoe a mi lado. Llevaba un vestido verde suave. Nada llamativo, nada que buscara atención, pero le sentaba bien. Tranquila, serena, como si perteneciera a este lugar, aunque no fuera así. Las cabezas se giraron de inmediato. Escaneé la habitación y la encontré. Hannah, congelada a media risa, sentada junto a Owen. Por un momento, nadie habló, solo copas tintineando en manos confundidas, algunos murmullos educados muriendo a medio camino de las gargantas. El aire en la habitación cambió, pesado con el peso de que algo estaba sucediendo. Hannah se levantó lentamente, sus ojos fijos en Zoe, luego en mí. Matthew, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Le di el tipo de sonrisa que le ofrecería a un extraño que acaba de tropezar conmigo en la calle. Perdón por llegar tarde, dije con facilidad. Había tráfico. Zoe se mantuvo erguida a mi lado. No con aire de suficiencia, solo firme. Di un paso adelante, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre manila, lo dejé en la mesa del centro. Pensé que esta noche era perfecta para las presentaciones, dije. Ha habido muchos cables cruzados últimamente, secretos, desinformación, pero nada aclara el aire como la honestidad. Owen se había puesto considerablemente pálido. Alguien en el fondo murmuró de verdad, oh, Dios mío. Las manos de Hannah temblaban ahora. Miraba de mí al sobre, a Zoe, su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Me acerqué más. Estos son los papeles del divorcio, dije con calma. Están firmados. Solo faltan los tuyos. Finalmente encontró su voz. No tienes que hacer esto. No aquí. Ahí es donde te equivocas, dije, ahora más alto. Aquí es exactamente donde tengo que hacerlo.
La habitación se había quedado en silencio, un vacío de ruido y movimiento. La gente miraba por encima del borde de sus copas de vino, sin saber si estaban presenciando un drama o un momento histórico. Y entonces, como si el destino no pudiera resistirse, Owen le agarró el brazo, un instinto inconsciente. Fue entonces cuando Hannah estalló. «No me toques», siseó, apartándose de él. Y así, la actuación se resquebrajó por completo. Su silencio de amantes se convirtió en una discusión. No a gritos, pero sí aguda. Años de engaño condensados en susurros mordaces y gestos airados. Alguien intentó tomárselo a risa, pero incluso la risa murió antes de llegar al aire. Me di la vuelta para irme. Zoe me siguió. Detrás de nosotros, la voz de Hannah se alzó una última vez. Pánica, desesperada. Algo de eso fue real. No me di la vuelta. No lo necesitaba. En cambio, me detuve en la puerta, miré hacia atrás solo una vez y dije, supongo que eso depende de a qué versión de ti le estés preguntando. Y luego salimos a la noche fresca. A las estrellas de arriba no les importaba. Pero a mí sí. Porque por primera vez en meses, la verdad me pertenecía. 3 meses después, el mundo había dejado de girar tan rápido. El cielo afuera estaba pálido y compasivo el día que visité a Zoe en el hospital. Sin truenos, sin lluvia, solo una brisa suave y una luz temprana que se filtraba por las altas ventanas de la habitación 204. Estaba sentada en la cama, con su pelo oscuro recogido desordenadamente, un recién nacido dormido acurrucado contra su pecho en una tela de color azul pálido. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, no con sorpresa, sino con algo más gentil, reconocimiento, pertenencia. Entré lentamente, casi con cuidado de no romper la paz de la habitación. Todo se sentía sagrado en ese momento, como una página que finalmente se había pasado, y la historia debajo había sido reescrita con una letra más pequeña y simple. Es perfecto, dije, en voz baja. Zoe sonrió, sus dedos acariciando suavemente la cabeza del bebé. Ni siquiera sabe cuánto drama precedió a su llegada. Quizás eso sea bueno, murmuré. Ella asintió. No dijimos mucho después de eso. No era necesario. El aire entre nosotros estaba en calma de una manera que no sabía que anhelaba. No había preguntas sobre lo que éramos o hacia dónde iba esto. Solo 2 personas que habían caminado a través del mismo fuego y habían salido con las manos no quemadas, sino abiertas. Lo sostuve un rato. Sus ojos se agitaron bajo párpados finos como el papel, sus labios frunciéndose en pequeñas formas sin sueños. No lloró. Simplemente existía, silencioso, cálido y real. Más tarde, mientras me levantaba para irme, Zoe dijo, «Puedes venir a visitarnos cuando quieras». La miré y por primera vez vi a alguien a quien no necesitaba descifrar. Sin mentiras, sin máscaras, solo Zoe. Lo haré, dije. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, un espacio más pequeño ahora, uno que había alquilado al otro lado de la ciudad, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear y dispersarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Hannah. Fue todo real. Sin saludo, sin súplica, solo esas 4 palabras. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar suspendido sobre ella. Había muchas maneras en que podría haber respondido, con enojo, filosóficamente, incluso con amabilidad, pero ninguna de ellas se sentía verdadera. Porque a veces el silencio es la única respuesta honesta. Apagué el teléfono. Afuera, el viento cambió de dirección, esparciendo pétalos de un árbol que no podía ver, pero que podía sentir rozando el edificio. Y pensé, no por primera vez, nunca sabemos el momento exacto en que algo termina. Solo el momento en que dejamos de fingir que no lo ha hecho.